mayoría. Yo recuerdo las primeras veces que comencé a venir al anexo, me sentí en una reunión de señoras. ¿Es así o miento? Yo venía acá y digo, uy, es una reunión de señoras en el anexo. No había hombres, ¿no? Y me dice, bueno, acá hay un problema, ¿no? ¿Qué pasa con los hombres? ¿No? Y hoy, si mal no me equivoco, somos 9. Creo que hasta, no sé si no somos mayoría. Esto no es para andar peleando a ver si hay más hombres o más mujeres, pero el Señor se ha encargado de equilibrar acá la asistencia al anexo y con mucho gozo queríamos ver cómo el Señor ha empezado a traer hombres, ¿no? Que son importantes en la vida del reino de Dios, los hombres también, ¿no? Son tan importantes que los hombres son importantes para llevar adelante la vida espiritual de la familia, por ejemplo. Dios lo ha determinado así, ¿no? La responsabilidad del cuidado espiritual de nuestra familia está sobre nuestros hombros. Tenemos una ayuda idónea, pero no es ella la responsable de la vida espiritual de la familia. Somos nosotros como hombres los que somos llamados a ser responsables de la vida espiritual de nuestra familia. Es importante estar acá, porque una familia que realmente honra a Dios es una familia donde hay hombres que honran a Dios, ¿no? Y eso es lo importante. Entonces me alegro por la vida de los hombres que hoy están acá, ¿no? Porque yo empecé a venir a una reunión de señoras, que le llamaban culto, pero era una reunión de señoras. Y bueno, animarles a seguir participando, a las hermanas y a los hermanos que están congregándose. Qué lindo ver cómo Dios va haciendo la obra. Y bueno, tenemos a Laurita y a Marcelo. Antes venía solo Laurita, ahora está Marcelo. Así que bien las mujeres. Exactamente. Antes teníamos solo a Lourdes, ahora está Luis, ¿no? Está Agustín también. Claro, bueno, y Agustín, pero estamos hablando de los matrimonios, ¿no? Después tenemos otros hombres que se han incorporado, ¿no? Bueno, Cristian y su familia, su esposa, ¿no? Y bueno, y el resto de los hombres que todavía están ahí. Ya vamos a tener a Matías y a su esposa, si Dios quiere. Así que tenemos a Mati, pero ya va a venir su esposa también. Así que bueno, Dios de a poquito va obrando, ¿no? Y haciendo que este lugar crezca, ¿no? Y bueno, gozarnos en eso. Bueno, intentaré ser breve. El domingo pasado me tocó de noche y me fui un poco de los límites. Intentaré ser breve hoy, pero quiero meditar en algo que la Biblia presenta como un contraste marcado entre lo que es la vida del creyente y lo que es la vida de las personas en este mundo, que tiene que ver con las posiciones o los lugares, ¿no? Acabamos de pasar, por ejemplo, por un tiempo de un campeonato mundial, ¿no? De fútbol, donde todo el mundo aspira a algo y ninguno aspira a ser el último. Todo el mundo aspira a ser el primero y compiten para ser el primero. No da lo mismo ser el segundo que el primero. Uno podía ver después de la final cómo Messi lloraba porque no había logrado ser el primero. Y era probablemente el último mundial de Messi, ya ganó un mundial, pero era como terminar su carrera en el primer lugar. Sin embargo, no fue posible. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos al cine, vieron que nos aparece ahí una pantalla y nos dicen ¿en qué lugar usted se quiere sentar? Y bueno, no nos sentamos en cualquier lugar, ¿no? Ni muy atrás porque la pantalla se ve más chica, ni muy adelante porque si no, no logro ver toda la pantalla. Y bueno, si es en el medio, y en el medio toda la fila, y bueno, elegimos la... Y ahí no tenemos problema porque las entradas valen más o menos lo mismo, pero vamos con tiempo a elegir el lugar. Si es un evento, tratamos de ir a un lugar donde podamos ver. Si es alguien que nos gusta mucho, decimos, oh, yo quiero estar en un lugar cerca, ¿no? No es lo mismo estar en una tertulia allá arriba del todo, donde lo ves chiquitito así, y lo que más ves es la pantalla gigante que ponen, que a la persona. Lo que pasa es que estar en los primeros lugares tiene un costo, y un costo muy elevado, ¿no? Pagar para estar en un primer lugar sale muy caro, y depende de quién esté arriba del escenario. A veces son cifras inimaginables, ¿no? Para poder ver en primer lugar a alguien. Lo cierto es que en este mundo todos nos
invita y nos anima a estar siempre en los primeros lugares, ¿no? A tratar de lograr los primeros lugares, los lugares de privilegio, ¿no? No es para todos estar en los primeros lugares. Pero como esas cosas que tiene el reino de Dios que son medias paradójicas, que son medias contradictorias, Jesús enseñó lo contrario, que para estar en los primeros lugares tenemos que estar dispuestos a estar o ser los últimos de todos, ¿no? Y uno dice, pero como último de todos, soy el que tengo menos privilegios. Bueno, en realidad el reino de Dios tiene estas cosas de, para lograr ser el primero, tengo que acostumbrarme a ser el último y a ser el siervo de todos. Y yo quiero, búsquenlo mientras, quiero ver un pasaje que está en Lucas, capítulo 22, 24 al 27, que ahí el contexto de este pasaje tiene que ver con la última cena que Jesús tiene con sus discípulos. Previo a ir al huerto de Getsemaní, de que vinieran los soldados, lo apresaran, lo llevaran, lo castigaran y lo crucificaran, Jesús tiene una última cena con sus discípulos. Una última cena que hasta el día de hoy nosotros la recordamos. ¿Cuándo la recordamos? Cuando celebramos la Cena del Señor, que lo hacemos en memoria de lo que Jesús hizo por nosotros, ¿no? Donde comemos el pan, bebemos la copa. Esta cena fue importante para Jesús. Pero se da un hecho interesante. Jesús le dice, en medio de esta cena, entre ustedes va a haber alguien que me va a entregar. Y todos empezaron a mirar, ¿y quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Será este? ¿Será aquel? ¿Será el otro? Pero llama la atención que de un momento a otro, lo que sucede es que ya dejaron de pensar en quién iba a ser el que le iba a entregar, sino que empezaron a discutir entre ellos quién iba a ser el mayor. O sea que esto les duró poco de pensar a ver quién sería, sino que empezaron a decir, bueno, vamos a empezar a resolver quién de nosotros va a ser o va a estar en los primeros lugares. Recordemos que los judíos esperaban un Mesías que les libertara de la esclavitud de los romanos. Fueron un pueblo esclavo toda su vida, producto de su desobediencia, ¿no? Estuvieron esclavos bajo un montón de imperios, ¿no? En Egipto, con los babilonios, con los medos, con los persas, con los romanos, ¿no? Vivieron bajo esclavitud toda la vida, producto de su desobediencia. Y había promesas de liberación. Ellos entendían que venía un libertador político, alguien que los libertara de vivir bajo el yugo de otras naciones. Y los discípulos dijeron, bueno, vamos a ver, si en realidad somos libres, ¿quién va a ser el primero después de nuestro libertador? En este caso era Jesús. Y empezaron a discutir quién iba a ser el primero. Lo interesante de esto, y ahora vamos a leer el texto es que no es la primera vez que discuten acerca de esto. Ya habían tenido otras discusiones acerca de esto. Muchos en ese tiempo se habían levantado como falsos cristos, falsos enviados de Dios, ¿no? Cuando murió el líder del grupo, todo el movimiento se acabó. O sea que era un tiempo de expectativa mesiánica, un tiempo donde dentro del ambiente judío de la época sabían que dentro del reloj de Dios era el tiempo de la visitación de Dios, que Dios iba a levantar al enviado, al Mesías, al libertador. Y se levantaron diferentes personas diciendo yo soy aquel que, pero sin embargo el movimiento se termina cuando la persona que se levanta como el enviado muere. Y el grupo se desarma, se deshace, ¿no? Entonces, los discípulos querían saber si Jesús comenzaba a reinar y era realmente el verdadero libertador. ¿Cuál iba a ser el orden jerárquico? ¿Quién iba a estar más arriba? Por ejemplo, en Marcos 9, 33 al 37, no lo busquen, si quieren anoten y lean en su casa. Y el pasaje paralelo a este pasaje es Lucas 9, 46 al 48, nos narra ahí que los discípulos iban caminando a Capernaum, iban discutiendo entre ellos sobre quién iba a ser el mayor. Iban rumbo a la ciudad de Capernaum y entre ellos discutían, bueno,
¿quién será el mayor entre nosotros, no? Y Jesús le dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Eso es lo que le dice Jesús, rumbo a Capernaum. O sea que esto fue anterior al texto que vamos a leer hoy. Ya tuvieron una instancia donde discutían entre sí quién iba a ser el mayor, y ya Jesús les había dicho y les había enseñado cuál era la regla dentro del reino de Dios. Si querés ser el mayor, tenés que ser el servidor de todos. Pero no fue la única vez, porque en Mateo 20 al 28, y su pasaje paralelo, que está en Marcos 10, 35 al 45, aparece otra instancia donde ellos también discuten sobre el mismo tema. Acá lo que pasa es que la madre de Jacobo y Juan pidió que sus hijos se sentaran uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús. Yo calculo, no sé qué edad tendrían Jacobo y Juan, desconozco la edad, calculo que serían hombres ya, pero la madre fue a interceder, ¿no?, por sus hijos y le fue a decir a Jesús, si tenés que poner a tu derecha y a tu izquierda a alguien, que sean mis hijos. Fíjense hasta dónde llega la situación, ¿no? No era solo la ambición de los discípulos de estar en un lugar de privilegio, sino que era la ambición de la madre de los discípulos que también quería que sus hijos estuvieran en un lugar de privilegio, ¿no? Entonces va la madre y le dice, ¿y esto qué provoca en los otros discípulos? Imagínate, viene la madre de Jacobo y de Juan a pedirle a Jesús, mis hijos son los que tienen derecho a estar, si vos reinás, a los lados tuyos. Y los otros discípulos, los otros 10 dijeron, para, estos están usando a la madre para acomodarse, ¿no? Y hubo indignación. Hubo indignación ¿por qué? Porque todos tenemos el mismo derecho, todos estamos caminando con Jesús, todos estamos las 24 horas, los 7 días de la semana con Jesús, ¿por qué estos tienen un privilegio diferente, no? Entonces, claro, se enojaron los otros discípulos, ¿no? Y Jesús le responde con una enseñanza muy similar a la que hemos visto. Jesús le dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este versículo es el versículo, el lema del hospital evangélico. Yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. O sea, hasta acá vamos 2 veces en la que sucede lo mismo, discutían a ver quién iba a ser el primero, y 2 veces Jesús le responde lo mismo. Quien quiera ser el primero, debe ser el servidor de todos. Quien quiera el primer lugar, tiene que ser aquel que sirve a los demás. Y la tercera vez que sucede es el texto que hoy nosotros vamos a leer, que es Lucas 22, 24 al 27. Entonces Lucas ahí, 22, 24 al 27, vieron que por lo menos la Biblia que yo tengo tiene un titulito que habla de la grandeza en el servicio, dice ahí, ¿no? Entonces vamos a leer, son poquitos versículos, pero vamos a estar viendo un poco lo que nos dice Lucas acá. También se produjo entre los discípulos o entre los apóstoles una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. La tercera vez, la verdad que Jesús tenía una paciencia tremenda, ¿no? Porque ya se lo dijo 2 veces, ya le enseñó 2 veces y seguían insistiendo con lo mismo, ¿no? Mas Jesús les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y quienes tienen autoridad sobre ellas se hacen llamar bienhechores. Pero entre vosotros no debe ser así. Antes, al contrario, el más importante entre vosotros sea como el más joven y el que dirige como el que sirve. ¿Cuál es más importante, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois quienes habéis permanecido conmigo en mis pruebas,
Por eso yo dispongo para vosotros un reino, como mi Padre lo ha dispuesto para mí, para que comáis y bebáis a mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es tremendo este texto. Es tremendo. Porque hay cosas que acá que nos van a mostrar cuál debe ser nuestra actitud acá y cuál va a ser la actitud del Señor con nosotros allá. ¿No? Yo dije que esta escena se da, a diferencia de las otras que hablan de lo mismo, cuando Jesús está en esta última cena. Jesús está en el aposento alto, están comiendo su última cena previo a que Jesús sea arrestado y llevado a ser crucificado. Y ellos estaban pensando en quién iba a ser el primero, ¿no? Dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, ¿no? El rey hace por la nación lo que quiere y dictamina las leyes que quiere y gobierna como quiere. Pero Jesús le dice, pero ustedes no será así. Ustedes no deben hacer lo que quieren por un tema de autoridad. Ustedes tienen que ser siervos de todo. Y miren lo importante, Jesús pregunta y dice, ¿cuál es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Si nosotros vemos el contexto de la pregunta, Jesús los había recibido en su mesa. Porque esta fue la única vez que Jesús preparó la cena. En todos los otros textos que vemos en la Biblia, Jesús es invitado a comer a la casa de gente. Pero acá Jesús dice, vayan y preparen todo en el aposento alto, porque voy a tener la última cena con ustedes. Era su cena. Y eran los invitados a su mesa, ¿no? Como invitados, lo hemos mencionado muchas veces y ya capaz que lo saben, cuando yo llegaba a la casa de alguien, como en el siglo I no habían calles de asfalto como tenemos ahora, ¿no? Y eran calles de tierra, y como no habían zapatos cómodos, eran sandalias, lo primero que uno tenía que hacer como anfitrión era lavar los pies. ¿Por qué? El pie venía cansado, probablemente sucio, ¿no? Transpirado. Sentarse a comer a la mesa con los pies así era muy incómodo. Entonces el anfitrión tenía que recibir a su invitado, mandar a su esclavo, ¿no? El esclavo, el que servía la casa, era quien lavaba los pies de los invitados, para después sí hacerlo pasar a sentarse a la mesa, ¿no? Y con los pies limpios, ahí se podía comer tranquilo, ¿no? Era parte de la costumbre lavar los pies. Jesús ya les había lavado los pies, sí. Porque lo primero que Jesús hace, si leemos Juan capítulo 13, es lavarle los pies. Y acá le dice Jesús, ¿cuál es el más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Quién estaba sentado a la mesa? Los discípulos. ¿Quién había sido el que había servido? Jesús. O sea, Jesús no contrató un esclavo para lavarle los pies. Él le lavó los pies. Y Jesús le dice, a ver, ustedes están peleando y discutiendo a ver quién es el más importante en mi reino. Ahora yo le voy a hacer pensar una cosa, dice Jesús. Ustedes están sentados a la mesa, ¿verdad? El que se sienta a la mesa es más importante que el que sirve. Sin embargo, yo acabo de servirlos a ustedes. Jesús les había enseñado. El siervo no es mayor que su señor. Les dijo, lean después Juan 13, si yo, el maestro y el Señor, hice esto con ustedes, ustedes tienen que hacer lo mismo. Y los discípulos ahí son confrontados con Jesús por esta pregunta y le dice, bueno, si ustedes están sentados a la mesa, ya tienen un lugar de privilegio. Ahora, no se olviden de que yo les he servido. Les he dado un lugar de privilegio porque están sentados a mi mesa y fui yo mismo que les he servido. Pero no queda ahí, hay otra pregunta. Le dice, ¿no es el que se sienta a la mesa el más importante? O sea, Jesús le está diciendo, ustedes se están preocupando por ver quién es el primero. El más importante es el que se sienta a la mesa. ¿Ustedes cómo están? Están sentados a la mesa.
O sea, Jesús lo que les hace ver es cuán importantes son para Él, pero desde el lugar del servicio les hace ver cuán importantes son para Él. Porque lo primero que hace Jesús es lavarle los pies, para sentarlos a la mesa. Dice, sin embargo, yo estoy entre vosotros como el que sirve, ¿no? Pero es lindo ver cómo después le dice, pero vosotros sois quienes habéis permanecido conmigo en mis pruebas, por eso yo dispongo para vosotros un reino. O sea, yo tengo preparado para ustedes un reino, como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis a mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ellos se peleaban por quién iba a ser primero. Y fíjense lo que le dice Jesús. Mientras estoy acá, yo estoy para servir, le dice Jesús. Pero va a llegar un día donde yo voy a reinar. Y ustedes van a reinar conmigo. Pero mientras estén acá, deben de servir como yo serví. Es tremendo el texto, ¿no? Yo quiero ver rápidamente algunas cosas que me llaman la atención de este pasaje. Y lo primero que me llama la atención de este pasaje, y es algo con lo que tenemos que tratar, porque puede suceder dentro de la iglesia, donde aspiremos a los mejores lugares, ¿no? Y aspirar a los mejores lugares es no entender que Dios pone a cada uno dentro del cuerpo donde Él quiere, ¿no? Uno dice, quizá el mejor lugar sea estar parado acá adelante predicando la palabra, ¿no? Capaz que el mejor lugar no es venir a lavar el piso del templo. Pero delante de Dios, probablemente sea mucho mejor aquel que viene a lavar el piso del templo que el que se para acá adelante a predicar, ¿no? Porque Dios nos pone a cada uno en el lugar donde Él quiere, ¿no? Y hace lo que Él quiere para que podamos edificarnos mutuamente, ¿no? Entonces, el problema de los discípulos, que es un problema con el que todos lidiamos, es la ambición humana, ¿no? Queremos lograr estar en lugares donde podamos destacar, ¿no? Señor, mírame, soy importante, ¿no? Y a veces luchamos con esas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque nos gusta que nos sirvan, ¿no? No nos gusta servir, nos gusta que nos sirvan, nos gusta la comodidad, y es la realidad, ¿no? Cuando tenemos que servir a otros nos cuesta, pero cuando lo tienen que hacer con nosotros no nos cuesta tanto, ¿no? No estamos pensando en el sacrificio que hace el otro cuando nos sirve, pero pensamos en el sacrificio que tenemos que hacer nosotros cuando servimos a otro, ¿no? Entonces, a veces la ambición humana y la ambición de tener lugares importantes es un problema, porque dentro del reino de Dios, el corazón de aquel que es seguidor de Jesucristo es que tiene que tener el deseo de servir al otro, ¿no? De ser como Él, ¿no? Juan dice, el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo, debe tener el mismo corazón que Jesús tuvo, ¿no? O sea que la grandeza no tiene que ver con la posición en la cual estoy, sino que la grandeza dentro del reino de Dios tiene que ver con cuánto sirvo a los demás, ¿no? Cuánto sirvo a los demás. Una segunda cosa que este texto nos muestra es que Jesús contrasta el modelo del mundo con el reino de Dios, ¿no? Los reyes de la tierra se enseñorean. ¿Por qué? Porque así funciona el mundo. Pero Jesús, hay un pero ahí. Pero entre ustedes no será así. En el mundo funciona así, dice Jesús, pero entre ustedes no. Yo ya tengo un lugar de privilegio para ustedes. Pero primero tienen que pasar por entender que deben de servir así como yo he servido. Y eso es lo lindo. Uno dice, el que quiera ser el primero debe ser el último. Y uno ve en este pasaje
cómo Jesús le dice, ustedes van a llegar a ese lugar que quieren estar, pero ahora es necesario que sean los últimos. Acá es necesario que sean los últimos. Por eso me gusta el texto cuando dice, yo tengo preparado para ustedes 12 tronos. ¿No? Yo tengo preparado para ustedes un lugar de privilegio, pero mientras estén acá, con un corazón de servicio, me tienen que seguir, ¿no? Servir a otros. Jesús contrasta este modelo del mundo con el modelo del reino de Dios. Una tercera cosa es que Cristo es el modelo supremo del verdadero líder, ¿no? En el texto que vimos acá, lo que vemos es que Jesús no les pide algo que Él no haya hecho. Jesús acababa de lavarle los pies. Jesús no le pide algo que no haya hecho. Jesús es el modelo. O sea, Jesús no me está pidiendo que yo haga algo que Él no hizo. Jesús realmente demostró con su vida, ¿no?, que realmente Él vino a servir. Yo siempre digo, es difícil lavarle los pies al traidor. No es fácil. Había 12 hombres ahí, con todo tipo de temperamento, de carácter, pero había uno que tan solo horas después, con un beso le iba a entregar, y ese hombre era el que le iba a hacer pasar por toda la hora dura y difícil de la cruz. A ese también le lavó los pies Jesús. Imagínate que te pase a vos, que le tengas que lavar los pies al que después te va a mandar a la cruz. No es fácil, pero Jesús, aún sabiendo lo que le esperaba y sabiendo quién lo iba a traicionar, igual sirvió a Judas, ¿no? Y este es el corazón de alguien que piensa y actúa como actúa alguien que es del reino de Dios. Por eso Jesús tenía autoridad cuando enseñaba, porque Jesús dice, si ustedes aman a los que los aman, no hacen nada de más. La gente de afuera, del mundo, hace lo mismo. Ama al que lo ama y al que no lo ama, lo odia. Pero ustedes, le dijo Jesús, ustedes tienen que amar a su enemigo. Al que los ultraja, al que los aborrece, al que los maldice, amen a sus enemigos, le decía Jesús. Si fuera solo una enseñanza, quedaría una enseñanza, pero es una enseñanza respaldada por la vida de Jesús. Jesús demostró amar al enemigo, Jesús demostró servir al enemigo. Por eso la grandeza de Jesús. Por eso Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre. Porque el Rey del cielo dejó su trono, vino a servirnos a nosotros para volver al cielo a tomar su trono y para darnos un lugar de privilegio a nosotros que no nos merecemos el lugar. Y eso es lo que espera Jesús de nosotros, que nosotros sirvamos de la misma manera que Él vino a servirnos a nosotros. Por eso Cristo es el modelo supremo de servicio. Por eso Jesús le dice, acá tienen que ser siervos, pero les tengo preparado para ustedes un lugar de privilegio. No va a ser acá. Mientras estén acá, con un corazón de servicio. Dije que iba a ser breve hoy, para concluir este texto, que después ustedes, si quieren, pueden seguir leyendo. Vemos tres cosas. La ambición de los discípulos revela una comprensión equivocada de la grandeza, ¿no? Ellos entendían que ser grande era tener un lugar prominente al lado de Jesús en este mundo. Sin embargo, Jesús los lleva más allá de las cosas de este mundo y los hace ver que iban a ser grandes, pero cuando Él reinara. No ahora. No busquemos grandeza ahora, ¿no? Dios nos va a dar un lugar de privilegio cuando Él reine. Gracias. Mientras tanto, tenemos que tener un corazón de servicio. La enseñanza de Jesús redefine el liderazgo como servicio humilde. Yo les confieso sinceramente, a mí no me gusta mucho usar la palabra líder, ¿no?
De hecho, la Biblia, y en el Nuevo Testamento en particular, aparece una sola vez y se refiere a Jesús. Ninguno de los grandes hombres de Dios en la Biblia osó llamarse líder. Pablo arranca todas sus cartas diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo tenía autoridad apostólica, pero él se consideraba a sí mismo como el siervo, y de hecho se consideraba en ocasiones como el más bajo de todos los esclavos, el peor de todos los esclavos, ¿no? Entonces, la enseñanza de Jesús termina redefiniendo lo que nosotros entendemos como liderazgo por un servicio humilde, donde estoy dispuesto a humillarme, si fuese necesario, hasta lo más bajo, por servir a los demás. Esto es lo que hizo Jesús. Por eso Jesús con autoridad le dice a los discípulos: si yo, siendo el Maestro y el Señor, le lavo los pies a ustedes, ustedes tienen que hacer lo mismo. Yo soy la autoridad, y como autoridad, si yo hago esto, ustedes lo tienen que hacer. Cuando nosotros decimos que Jesús es nuestro Señor, decimos que Jesús es nuestro Curios, el soberano de nuestra vida. Y cuando nosotros decimos que nosotros somos sus esclavos, estamos diciendo que lo que el Señor dice que hagamos, eso hacemos. Y si el Señor que tenemos se humilló para servir y nos dice: haz lo mismo, yo como buen esclavo tengo que hacer lo que el Señor me manda, pero no solo porque me lo manda, sino porque Él me dejó ejemplo, lo dice la palabra, para que yo siga sus pisadas. Entonces esto redefine lo que es el liderazgo en contraste con un servicio humilde, ¿no? Y acá tenemos que tener cuidado, hermanos, porque muchas veces queremos estar en el liderazgo con el deseo de hacer y deshacer como nosotros queremos, y no con el deseo de servir. Y un verdadero líder dentro de la iglesia es alguien que sirve. Es alguien que sirve a los demás. Y para eso es levantado, para servir a los demás. No es levantado para que sea autoritario y que las cosas se hagan, no. Es levantado para ser ejemplo de lo que Jesús debe ser y servir a los demás, ¿no? Y lo último, el ejemplo de Cristo demuestra que la verdadera autoridad no consiste en ser servido, sino en servir, ¿no? El ejemplo de Cristo nos demuestra que la verdadera autoridad está no en ser servido, sino en servir. Cuando yo sirvo a los demás, yo ahí tengo autoridad. Cuando yo quiero imponer, yo en realidad pierdo autoridad, porque la autoridad está dada por lo que yo hago para demostrar que estoy dispuesto a servir al otro. La autoridad de Jesús está dada en que Jesús le dice: ustedes tienen que ser servidores de todos. Acababa de lavarle los pies a todos. Acababa de hacer Jesús la tarea de un esclavo. Entonces Jesús con autoridad les dice: ustedes tienen que servir a los demás. En el reino de Dios, la grandeza no se mide por la posición que se alcanza, sino por la disposición a servir, siguiendo el ejemplo de Cristo. Y esto es en todos los ámbitos de la vida del creyente. Muchas veces nosotros entendemos que servir es en la iglesia, no porque vengo y toco el cajón, toco la guitarra, dirijo los coritos, predico acá, estoy con los adolescentes, con los niños, con la señora, y ahí sirvo. No, mi hermano, yo sirvo en todo lugar donde estoy. Yo sirvo en mi trabajo, yo sirvo en mi casa, yo sirvo en la calle, sirvo al vecino. En todo lugar donde estoy soy llamado a servir. Tenemos ejemplos en la Biblia, tenemos la historia del buen samaritano, del hombre aquel que iba, quién sabe a dónde, y vio un hombre tirado, medio muerto, y bueno, tenía sus tareas para hacer, pero se detuvo y entendió que tenía que servir. Sin embargo, había pasado un levita y había pasado un sacerdote. Y el texto nos dice: viendo, lo pasó de largo, ¿no? Ese es un corazón de servicio. A veces Dios pone situaciones en nuestra vida donde somos llamados a servir a otro. Y ahí es donde está la grandeza.
¿no? Donde nosotros ponemos nuestro corazón en ser como el Señor. Y si el Rey del Universo, quien creó todas las cosas que vemos, decidió dejar su trono para venir a servirnos, ¿quiénes somos nosotros para no servir a los demás? Pero lo increíble de esto es que dejó su trono, vino a servirnos, nos pide que nosotros sirvamos para darnos un lugar de privilegio junto a su trono. Y esto es lo increíble. Yo no me merezco ningún lugar de privilegio, pero el Señor me quiere dar un lugar de privilegio. Y mientras tanto quiere que yo acá en este mundo sea como Él fue. Sí. Entonces el desafío, hermanos, en esta tarde, que podamos tener el mismo corazón de Jesús. De la misma manera que el Señor sirvió a cada uno de nosotros, de esa misma manera nosotros podamos servirnos unos a otros. No busquemos escalar y estar en un lugar de privilegio. Eso lo hace la gente del mundo. Busquemos ser como Jesús. Gracias, Señor. Sirvámonos por amor los unos a los otros, ¿no? El ejemplo lo tenemos. Jesús nos dejó ejemplo para que vivamos bajo sus pisadas. Que el Señor le bendiga. Martín, perdón, antes de orar.